Buenas, queridos oyentes. Soy Samuel y el día de hoy, en Prohibido Rendirse, hablaremos sobre qué tan responsable es el Estado en la inseguridad ciudadana. Por primera instancia, sabemos que la inseguridad es un fenómeno social complejo y globalizado que se ha estado normalizando, ya que se puede presenciar en cada rincón de nuestro país. Últimamente, sabemos que en nuestros medios de comunicación se habla mucho de la delincuencia y que se ha aumentado, convirtiéndose en una gran barrera para el desarrollo de nuestro país, a razón de que la noción o perspectiva de correr un riesgo nos limita mental y físicamente. Muchos padres y madres de familia tienen el temor de salir de sus casas y no regresar. Otras personas temen a seguir adelante, a invertir o comprarse un automóvil porque luego les cobran cupos. Otras personas se ven condicionadas por la falta de oportunidades que es producido por la corrupción de nuestras autoridades. Asimismo, es necesario que todos los ciudadanos conozcan las funciones que el Estado debe brindarnos para el ejercicio de una vida plena y cuál es el rol del ciudadano en este asunto. Ten presente de que si los jóvenes nos ponemos en acción, acabaremos con la corrupción. Oli, oli, estimados, estimadas, queridos, queridas y queridos. Soy Lisette y hoy, en un episodio más de Prohibido Rendirse, hablaremos sobre un tema muy importante, como ya lo mencionó mi compañero Samuel. El tema que está dando la hora. Quisiera grandemente que fuera un tema positivo y benéfico para nuestro país, pero no lo es. Hoy hablaremos sobre el problema de la inseguridad. Y sí, quiero ver sus comentarios, que sean positivos para poder realizar un debate, para tener o sacar conclusiones claras sobre el tema y ser personas competentes para hablar de ello. Primero, debemos saber que este es el principal causante de malestares, que lamentablemente está retrasando el progreso de nuestros compatriotas. Esta se define como el temor a ser víctimas de agresiones, secuestros, violaciones, asaltos o hasta muertes. Y se puede describir como una coyuntura que pone en riesgo los derechos fundamentales y las condiciones de convivencia pacífica en la sociedad, la cual en la actualidad ya no existe. Hoy te matan por 5 soles y hasta es prohibido comprarte un carro por las extorsiones. Es preciso mencionar que la inseguridad tiene dos dimensiones. Está la objetiva y la subjetiva. La objetiva se refiere al sufrimiento del crimen, como robos, extorsiones y asaltos. Y la subjetiva trata sobre el miedo y la desconfianza que nuestras autoridades generan en nosotros. Entonces, queridos oyentes, amigos, compatriotas o compañeros, las principales causas que permiten el aumento desmesurado de la confianza en la población son la pobreza y la desigualdad económica, que está aumentando cada vez más el resentimiento del pueblo contra el gobierno y los grupos empresariales. De esa manera hacen que perdamos las esperanzas en ver el cambio. También está la falta de educación y oportunidades laborales, que muchas veces está la falta de accesibilidad a una educación de calidad, que genera un descontento en la población, que nos limitan y no nos creen capaces de tener una buena determinación. ¿Y por qué? Porque nos creen personas incompetentes, analfabetas, como ellos nos dicen. Cuando podemos ser personas de bien, aquellas personas que se hacen ver como ejemplares, que están al mando de nuestro país, son las personas más incompetentes, porque no tienen conciencia sobre el daño que se está generando hoy en las calles y no hacen nada por cambiarlo. También está la falta de inversión en la seguridad pública. Es preciso decir que la política que brinda el Estado es deficiente, ya que casi nunca se logra un buen porcentaje de lucha contra este mal y que sigue perdurando. Qué mal me siento saber que el Perú es uno de los países más altos en tasa de corrupción y que nuestras autoridades
no hagan nada por luchar contra este mal. También está la discriminación y exclusión racial. Gente, debemos de ser conscientes sobre todo el daño que se nos está generando. No seamos daño para la sociedad. Hagamos el bien, seamos personas razonables. La corrupción es el lamentable factor que impide el mejoramiento de las funciones de las instituciones, debido a que mucha gente ya no confía por el mal manejo de los recursos. También está la ineficacia de la justicia y el sistema policial. El Poder Judicial es una de ellas, una de las instituciones más corruptas, acompañada de la policía. Sí, aquellas personas que les fiamos nuestra vida, son aquellas que hoy en día también matan. Y ahora, suponemos que ellos velan por nuestros derechos y ejercen la justicia cuando verdaderamente no lo es. ¿Cómo piensan que la inseguridad va a reducir con esas exactitudes con el Estado? Sin embargo, lo único que hacen es delinquir. También vemos inadecuadas políticas de seguridad y la influencia de grupos criminales que tiene nuestro Perú. Por ello, debemos de salir a luchar, que el pueblo salga, porque nosotros sí tenemos voz y voto. Hagamos el cambio. Nuestras autoridades no harán nada por nosotros, porque ellos prefieren velar por su vida antes que nosotros. Nosotros no somos nada para ellos. Somos personas deficientes que nunca lograrán nada, pero debemos demostrarles de que sí, somos capaces de hacer el cambio. Hello chicas y chicos, soy Gustavo y con respecto al tema de hoy, yo les voy a compartir las consecuencias de la inseguridad ciudadana, comenzando por las consecuencias psicológicas. Vamos a darle. 1. Estrés y ansiedad. La desconfianza en las instituciones públicas genera estrés, como por ejemplo, cuando un preuniversitario va a postular no sabe si ha perdido por desconocimiento o por la corrupción. Es muy indignante ya que les quitan la oportunidad a otros que en realidad quieren superarse. En estos días se ven muchos más casos de lo habitual. 2. Miedo y pérdida de la confianza en las instituciones públicas. Por lo general, la población no confía en las instituciones públicas por el mismo tema de la corrupción. 3. Aislamiento y descontento social. En esta situación de crisis social que se han visto anteriormente, han acabado con la vida de jóvenes que solo buscan ser escuchados. Y ahora, ¿dónde quedaron los derechos del ciudadano? Ya que si más no me equivoco, atentos, en el artículo 46 de la Constitución dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución. Además, es claro decir que el gobierno no está haciendo nada para el beneficio de la población. Y lo peor es que los más perjudicados son las personas de bajos recursos. Y esto es un factor que influye a tomar en camino de la delincuencia, ya que, ya que se dirán, si el presidente roba, ¿por qué yo no? Entonces, desde el gobierno parte la inseguridad, porque son los poderes que se encargan de mantener el orden en la jurisdicción. 4. Delincuencia. ¿Qué es delincuencia? Delincuencia es cometer una infracción por acción u omisión contemplada en el derecho penal de un país. Este mal afecta a toda la población en general, porque hoy en día hasta matan por un simple celular. 5. Pérdida de inversión y empleo. Muchos peruanos nos caracterizamos por emprendedores, pero frente a la delincuencia y a las extorsiones nos vemos limitados a invertir a invertir por el miedo de perder el dinero o hasta la vida, lo que genera
pérdida o cierre de emprendimientos. Cuando la inseguridad aumenta, los emprendedores cierran sus locales porque el ambiente no es favorable. Y con esto yo termino mi bloque de las consecuencias psicológicas. A continuación les daré pase a mi compañera Astri, que estará dándoles más información acerca de la inseguridad ciudadana. Los veo en otra edición. Bye bye. Buenas siguientes, soy Astrid. Me place compartir con ustedes esta información, porque si los jóvenes nos ponemos en acción, acabaremos con la corrupción. Antes de todo, las personas deberían tener un previo conocimiento de cuáles son las responsabilidades del Estado. Es por ello que les quiero compartir el rol del Estado en la inseguridad ciudadana. Partamos de nuestro contexto. ¿Creen ustedes que el Estado está cumpliendo eficazmente con sus funciones? Antes de respondernos, analizaremos qué nos dice la Constitución Política en el artículo 43. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado del Estado. Como vemos, el Estado tiene la obligación de dar facto a sus funciones. Sin embargo, su desinterés ha conllevado que la inseguridad ciudadana acabe con el optimismo y la innovación y el espíritu de superación de todos los peruanos. Asimismo, el Estado debe imponer una política pública de seguridad ciudadana, la cual tendría que ser eficaz con respecto a la confianza. También, esto debería ser medible y cuantificable durante un periodo de tiempo determinado, por lo que principalmente debemos analizar que las instituciones son los organismos que se encargan de hacer posible dicha política. Entonces, en mi opinión, pienso que las instituciones no están haciendo nada para mejorar esta problemática, porque en realidad no se ve ningún cambio y ningún avance. Asimismo, se supone que la ciudad es el marco de referencia de las demás comunidades, enfocándose en su avance, que viene maquillado del centralismo que aplica el Estado, porque el desarrollo debería ser equitativo en cada rincón del país. No obstante, vemos que en la periferia hay mucha decadencia y poco desarrollo en infraestructura, y se olvidan a los pueblos aborígenes. Además, es considerable tener en cuenta los poderes del Estado y cómo influyen en la seguridad ciudadana, pues estos supuestamente trabajan por la búsqueda del bien común y sin embargo, cuando están en el poder no hacen nada por las regiones que representan. Y lo más perjudicial es que están malversando de sus propios recursos para su propio bien personal. Igualmente, tenemos que recordar que nosotros muchas veces y de manera indirecta hemos sido cómplices o testigos de la corrupción, y esto nos hace parte de ella. También se puede colegir del artículo que el papel de la justicia es clave y que contribuye al ejercicio de la seguridad. No obstante, en la contemporaneidad, la justicia está en mal estado, debido a que si denunciamos un secuestro, un robo o una violación, al siguiente día, lamentablemente, el agresor sale impune de sus abominables actos. Tan delicado es el asunto que en la actualidad, en el Perú, la inseguridad ciudadana se ha vuelto un desafío constante que genera cada día un grave malestar en la población. Ello se contempla en la reciente encuesta realizada por Ipsos a nivel nacional, en la que se concluye que el 44% de la población señala que el segundo principal problema que debería priorizar el Estado es la delincuencia, solo después de la corrupción. Asimismo, Ipsos también reveló que el 70% de los ciudadanos considera que esto ha empeorado, mientras que en una última encuesta desarrollada en abril por el Instituto de Estudios Peruanos indica que el 80% de la población siente inseguridad frente a la posibilidad de algún robo o evento que afecte contra su integridad física y moral. En adición a lo anterior, según los datos de la IDP,
La mayoría de los casos de percepción de inseguridad se registran principalmente en Lima metropolitana, con un 82%, y en las zonas urbanas, con el 86%. En estos datos se ratifica que el Estado no está cumpliendo ni está aplicando medidas adecuadas para atenuar esta problemática. Y si continúa con ese desinterés, al final todos los ciudadanos nos vamos a ver afectados por esta mala política y también porque el Estado no cumple con sus funciones eficazmente. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a mi compañero. Bueno amigos, soy Overa. Nosotros los jóvenes podemos lograr el cambio y es por eso que les presento las siguientes propuestas para que las pongas en práctica. Como ciudadanos debemos estar informados de nuestros derechos y deberes y también tener conocimiento de los artículos de nuestra Constitución, ya que si estamos culturizados podemos defender nuestra postura y nuestra forma de pensar, defender nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes, de forma en que incentivemos el respeto mutuo, denunciar actos de corrupción, ser solidarios con las personas de bajos recursos, exigir igualdad y oportunidades, promover una cultura de integridad porque necesitamos acabar con la exclusión para compartir e intercambiar prácticas culturales, crear rondas campesinas para acabar con la delincuencia, específicamente en zonas rurales, trabajar de la mano con los policías para lograr reducir los actos delictivos, coordinar y brindar charlas sobre la delincuencia y las drogas. Conocer la historia para no repetirla, informarnos constantemente. Jóvenes, los convoco a ponernos en acción porque juntos... Claro que sí, compañera Astrid. Muy buenas aportaciones, la verdad. Qué pena que nuestro podcast esté llegando a su fin, pero para finalizar, como sabemos, la inseguridad ciudadana es un problema complejo que viene desde años atrás. Lamentablemente no lo podemos erradicar de la noche a la mañana. A esto afecta profundamente nuestra calidad de vida, porque trae problemática tras problemática. Este tiene causas como la pobreza y la desigualdad económica, que es una de las que más vemos. Es la brecha entre los ricos y los pobres, porque como sabemos, nuestras autoridades no hacen nada por generar el cambio. También vemos la corrupción y debilidad institucional, que implica la impunidad y falta de transparencia en la administración de justicia que erosionan la confianza en el pueblo. Esto causa efectos grandes en la sociedad, como el miedo, estrés, la pérdida de confianza en instituciones y en nuestras autoridades, que se hacen ver como personas ejemplares. También el aumento de violencia, el deterioro de la salud mental, porque ahora las personas sufren de ansiedad, depresión y trastornos por no poder salir a las calles. También está el desempleo y la pérdida económica que causan nuestras autoridades. Por ello, debemos proponer soluciones y estrategias para de esa manera mejorar las condiciones de vida en las que estamos pasando, brindar apoyo psicológico a las personas que lo requieran. Presentamos también algunos desafíos y oportunidades, como la participación ciudadana, ya que debemos cada vez involucrarnos más y ser uno solo para que la voz del pueblo sea escuchada. Por último, quiero decir que esto es un desafío que requiere una aproximación integral, sostenible y coordinada entre el gobierno y la sociedad. Por ello, es necesario que el pueblo haga el cambio, salga a luchar por nuestros derechos que están siendo violentados por nuestras autoridades a quienes fiamos la vida. Por ello, debemos de fortalecer a nuestras instituciones, promover la participación ciudadana para construir una sociedad más segura y justa, porque sí, el pueblo puede lograr el cambio. Muchas gracias. Entonces, invitamos a todos a poner en práctica lo aprendido. Comenten cómo les ha parecido nuestro programa y propongan nuevos temas. Cuídense y nos vemos pronto. Bye bye.